El Salmo 102 lleva por título Oración de un afligido, en la Reina Valera 60, y como título para muchas Biblias y en las Biblias más antiguas, Oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su alma. Vamos entonces a dar lectura a este salmo y luego vamos a orar. Sabemos que estamos frente a la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Dice la palabra del Señor así: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza y a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado, porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publiquen en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos permites tener de acercarnos a ti, abrir tu palabra y encontrar en este salmo, bendito y amado Señor, lo que muchas veces nuestra alma necesita, Padre.
Sabemos que tu palabra es alimento a ella. Sabemos que es tu palabra la que nos guía y nos ayuda a transformar nuestra mente para tenerla conforme a la mente de Cristo. Y sabemos que es por ella que encontramos la luz. Es por ella, bendito Dios, que podemos vivir sabiamente en este peregrinaje durante este tiempo, en este mundo, Señor, donde hoy en día a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Padre, damos gracias por tu palabra. Rogamos que por medio de tu Santo Espíritu nos des luz, entendimiento y nos ayudes, precioso Dios, a descansar y a tener de este refrigerio para nuestra alma. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien, mis hermanos, Salmo 102 es un salmo que, como lo vemos, tiene como por título oración de alguien que está en angustia, oración de un afligido. Este salmo es uno de los que forman parte del grupo de los salmos de lamentaciones. Sabemos que en este libro, en este compendio de poemas de salmos, encontramos varias clases de salmos, varios grupos. Uno de ellos son los sapiensales, que son los que tienen gran contenido en sabiduría. Encontramos también los mesiánicos, que son los que hablan en cuanto al Señor. Y también encontramos los de lamentación, que este es uno de los cuales forma parte de este grupo. Lamentación. ¿Por qué es de lamentación? Porque son aquellos que se caracterizan por un contenido cargado de angustia. Son esos salmos llamados así. ¿Por qué? Porque se caracterizan en su contenido por tener un gran referencia en cuanto a la angustia, en cuanto a el pesar o la impotencia que se siente frente a algunas circunstancias. Este es uno de ellos. Y unido a esto, a esa angustia, va el clamor a que Dios obre de manera especial. Eso es lo que forma parte de este grupo de lamentaciones, de salmos de lamentación. Ahora también encontramos de peregrinación, que son los que hablan y hacen relación en cuanto al peregrinaje de la nación de Israel. Encontramos también de los penitenciales. Encontramos los imprecatorios, que son aquellos que se hacen en contra de los enemigos. Históricos, que nos narran la historia en cuanto a todo el éxodo de Israel. Y también tenemos los que son sobrenaturales, que nos describen las obras de Dios, que fueron sobremanera grandes y cargadas de gran poder. Y este entonces es el Salmo 102, un salmo de lamentaciones. Este es un salmo que, como lo podíamos ver en su contenido al leerlo, expresa una gran angustia que se encuentra en el corazón del autor. Esto es lo que se puede describir. Esto es lo que nos deja allí plasmado el autor, su corazón cargado de angustia, ¿sí? Por un suceso histórico, por un suceso, no dice específico cuál ni en qué tiempo, pero sí es algo que le está trayendo gran angustia al salmista, ¿sí? Eso es lo que nos expresa. Está trayendo gran pena y causando esto por alguna situación que está viviendo, no solamente él, como particularmente el autor, sino también su pueblo. Algo que nos enseña este salmo es, por medio de su título, que este salmo nos indica y nos señala la manera de cómo nosotros debemos enfrentar momentos como estos, de angustia. Cómo enfrentar los momentos cuando nos sentimos abrumados o afligidos. Eso es lo que nos puede enseñar primeramente el salmo por medio de su título. Si bien lo tenemos allí al frente, dice oración del que sufre. ¿Qué hace el que sufre? ¿Qué hace el que sufre? Ora. Eso es lo que nos está señalando el autor de este salmo. Cómo enfrentar la angustia, cómo enfrentar cuando nos encontremos abrumados por medio de la oración. Y algo más referente a este salmo es que también es obviamente una súplica individual. El autor de este salmo está orando a Dios, está suplicando a Dios, pero aunque es una súplica individual,
no es del todo individualista, porque él está pensando también en su pueblo, está pensando en los últimos versos en su nación, en Jerusalén, en Sión, en eso es lo que está pensando. Entonces no es del todo individualista esta oración, porque piensa el autor en su comunidad, piensa en el bienestar de su nación. Y ya para comenzar a caminar por estos versos, por último, este salmo está compuesto por 3 partes. La primera de ella la vamos a encontrar en los primeros versos del 1 al 11, donde podemos encontrar un ruego en medio de la angustia. Eso es lo que vemos en esta primera parte, un ruego en medio de la angustia. Luego la segunda parte la encontraremos de la siguiente manera, y la he titulado Una mirada a la grandeza de Dios, del verso 12 al verso 24. Una mirada a la grandeza de Dios. Y como tercera parte, la inmutabilidad de Dios. La encontramos del verso 25 al verso 28. Así que vamos a comenzar a caminar por estos versos. Y la primera parte, entonces, como lo decía, un ruego en medio de la angustia. Y el salmista, el autor de este salmo, comienza diciendo: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Entonces, lo primero que encontramos de este salmo es una petición del autor. Y lo primero que él dice es: Jehová, escucha. Que Dios esté atento a su clamor, que Dios esté atento a oírle, ¿sí? Que llegue a ti mi clamor, es lo que está diciendo. Y también vemos en el verso 2 que dice: no escondas de mí tu rostro. Muchas veces nos sentimos angustiados, muchas veces estamos enfrentando situaciones como tal vez las está presentando y los está viviendo el autor de este salmo. ¿Y cuál es el pensamiento que a veces nos agobia? Que tal vez Dios no esté presente, que tal vez Dios no esté oyendo nuestras oraciones, nuestras súplicas, que tal vez Dios sea ajeno a lo que nos está pasando, ¿sí? Y es donde más se apodera la ansiedad de nosotros, porque no solamente está cargada la ansiedad por la situación que estamos atravesando, sino que sumado a esto tenemos ansiedad por saber si Dios está atento a lo que estamos viviendo. Y esto de seguro estaba ahí en el corazón de este hombre, de este santo hombre de Dios. Entonces, la primera parte es la petición por ser oído. De ese corazón que está en angustia, de ese corazón que está afligido, el que Dios se apresurase en medio de esa situación a responderle, a que Dios estuviese presente el día que le invocare. Y ahí ya nos podemos identificar, porque ¿quién no ha pasado por momentos difíciles, donde ha tenido solamente que levantar su mirada al cielo y con su alma dirigirse a Dios en oración? Nadie en medio de la angustia necesita o es necesario que le enseñen a orar. ¿Sí sabía eso? Nadie cuando está en angustia le es necesario que le enseñen a orar, porque la reacción inmediata de su alma va a ser elevar a Dios una oración, cualquiera que sea la angustia o la situación que viva. Nadie te va a decir este curso de oración para que tú puedas orar así y Dios te pueda oír. No, la misma angustia, la misma situación llevará a elevar una oración a Dios. Luego en el tercer verso dice: porque mis días se han consumido como humo. Nos está ahora el autor, en medio de esa angustia, va a comenzar a mostrarnos la condición en que él se encuentra. Y él dice que sus días se han consumido como humo. Quiere decir que se han desvanecido, desfumado, se han ido. Dice: y mis huesos cual tizón están quemados. Y esto puede hacer referencia a algo que lo quemaba, a una fiebre alta, ¿sí? Y mis huesos cual tizón están quemados. Imagínense cómo estaba la condición de este hombre. En el verso 4 dice: mi corazón está herido y seco
como la hierba. ¿Cómo estaba el corazón de este hombre? Completamente seco. Así lo veía él, así lo describía él, a raíz de la angustia que estaba atravesando, a raíz de la aflicción que venía a su vida. Dice que por lo cual me olvido de comer mi pan. Imagínense, en medio de la angustia, yo creo que si hay alguien que diga que puede comer, sería la excepción para que se cumpliese la regla de que en la mayoría de casos, la persona que tiene dificultad y problemas, rechaza el comer. Pierde completamente el deseo de alimentarse, el apetito, el comer. Y aquí lo vemos de esta manera, como este salmista, este santo hombre de Dios, en medio de su situación, ¿qué fue lo primero que él hizo? Sentir que su vida se iba, se esfumaba como el humo. Y luego describe entonces que su corazón se secaba como la hierba. Vemos que la hierba en la mañana florece y en la noche, al atardecer, se seca. Y junto a esto dice que aún había perdido el apetito, ya no tenía ganas de comer. ¿Cuál sería la aflicción? Luego dice en el verso 5, por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. ¿Cuál sería la angustia? ¿Cuál sería la manera de orar? ¿Cuál sería la manera de tal aflicción que aún sentía su piel completamente pegada a sus huesos? ¿Ah? ¿Cómo sería esta gran angustia de este hombre? Luego dice, soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Así que esto nos da una idea muy importante. ¿Cómo se sentía él? Solo. Él nombra aquí 3 clases de aves que por lo particular estas aves están en lugares desérticos, donde hay soledad, donde hay aridez. Ahí. Y ahí es como nombra al búho, al pelícano, ¿sí? Y también dice que a un pájaro que está sobre el tejado. Aves completamente solitarias. Y si hay algo importante a veces en los caminos del Señor, es que hay momentos donde debemos estar solos. Hay momentos donde Dios nos permite necesariamente estar solos. Bien puede ser por un largo tiempo o bien puede ser por un poco y corto tiempo. Pero a veces Dios necesita esos tiempos que los tengamos de soledad. Pero tampoco es bueno aislarnos, tampoco es bueno llegar a un problema y estar completamente solos. Es necesario muchas veces contar con aquellos hermanos que nos ayudan. Es necesario muchas veces contar con aquellos que forman parte y tienen la misma fe que nosotros hacia el mismo Dios, hacia la Escritura, hacia sus promesas, para ser alentados también por medio de sus palabras. Pero aquí este hombre, en medio de su aflicción, se encontraba completamente aislado, solo. Y eso es lo que nos describen estos versos. Ahora el verso 8 dice, cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Ahora nos muestra cuál era la razón. Si ven, vemos de qué manera primero comienza con una petición, luego comienza describiendo su angustia, cómo él se sentía, y ahora nos deja ver un poco cuál era la causa, ¿sí? Y su causa nos dice que era alguien que lo perseguía, alguien que lo acechaba, alguien que contra él estaba, y obviamente eran enemigos. Los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí, se han unido, han hecho un complot. ¿Para qué? Para dañarlo, han hecho un complot para atacarle. Y así es que está este hombre de Dios en este salmo. Luego en el verso 9 nos dice, por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida la mezclo con lágrimas. Imagínense la circunstancia. ¿Ah? Llegar a tal punto que comía ceniza como si fuese pan. ¿Y con qué era su bajar ese bocado? Con sus mismas lágrimas. Así lo escribe de una manera poética, ¿no? Así que podemos ver la angustia tan penetrante que este hombre tenía en su alma.
Y cuando hablamos de ceniza, en el Antiguo Testamento se hacía relación a personas que estaban completamente afligidas. Y una manera de demostrarlo era cubriendo su cuerpo con ceniza. Eso lo vemos en el libro de Esther. Eso lo vemos en el primer libro de Samuel. De qué manera un hombre identificaba su dolor y su angustia cubriendo su cuerpo completamente con ceniza. Pero él lo lleva aún más allá, porque él no lo dice que cubría su cuerpo, sino que comía esa ceniza. Tal angustia. Y la manera de bajar ese bocado era con sus propias lágrimas. Lágrimas que muchas veces causan algunas circunstancias en nuestra vida, impotencia, manera en que de pronto algunas personas nos tratan, ¿sí? Circunstancias en la vida que vienen que por más que quisiéramos tener el control y el poder para hacer algo, solamente debemos es confiar y esperar en que Dios obre, en el tiempo de Dios. Elevar nuestra oración a Él y confiar y descansar de que Él tiene todo el poder y todo bajo control y aún un tiempo específico para que Dios obre. Pero muchas veces el creyente se ve muy comprometido constantemente en la ansiedad, en actuar, en querer ayudarle a Dios. Y si llevamos algo a Dios en oración y Él nos dice que debemos esperar o que debemos aún desistir de lo que estamos pidiendo, nosotros queremos formar parte y decirle a Dios, se puede también hacer de esta manera. Pero cuánto nos es necesario ir a Dios de rodillas, ir a Dios en oración de la manera que usted lo elija y solamente descansar y esperar en Él, a que esa puerta se abra, a que ese trabajo llegue, a que esa situación, esa enfermedad o esa economía, Dios en su tiempo nos la ayude a cambiar. De nuestra parte, que está ir a Él en oración, comportarnos en obediencia y solamente esperar en Él. Verso 10. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Entonces, una vez más nos dice que Él completamente se siente seco como la hierba. Pero además de esto dice que tal vez era el enojo de Dios sobre Él. ¿Sí? A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. No dice qué pudo haber causado ese enojo, no dice ni nos describe qué pudo haber causado esa ira. Por lo tanto, podemos pensar que en medio de la angustia y en medio del problema y la situación que estaba viviendo el salmista, él podría estar pensando que Dios estaba airado con él. ¿Sí? Porque tenía tal calamidad en su vida. Y eso es lo que él puede llegar a pensar. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Y algo importante ya aquí en esta segunda parte es cómo él ha orado, ha dicho cómo se encuentra, ha dicho cuál es la razón, y ahora solamente en medio de esa situación él decide hacer lo que todo creyente debe hacer. En medio de la angustia, en medio de la ansiedad, en medio de la aflicción, ¿qué es lo que debe hacer todo creyente? Por un momento, hacer un pare y mirar a Dios. Y eso es lo que él decide. En medio de esa angustia que está atravesando él que decide mirar a Dios. Por eso la segunda parte, una mirada a la grandeza de Dios. Si hay algo que alienta al creyente, si hay algo que nos ayuda en cualquiera que sea la situación, es siempre volver a la Escritura. Es siempre volver a la palabra. Es siempre colocar nuestra mirada y dirigirla hacia arriba, porque es allí donde viene la fuente de nuestro refrigerio, de nuestra tranquilidad, de nuestra esperanza. Es allí. Por eso, el verso 12 dice lo siguiente: ahora él se dirige a Dios. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Y tu memoria de generación en generación. ¿Y qué es lo que debemos tener presentes siempre como hijos de Dios?
como aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, que por siempre, siempre Dios seguirá siendo Dios. Cualquiera que sea la situación que atravesemos, Dios seguirá siendo Dios. Dios seguirá siendo glorificado porque Él es Dios. No como en otros lugares que según la circunstancia o según la situación en la que se encuentren, ay, sí, Dios es Dios grande, y si la situación va mal, entonces Dios no es tan grande. No es así. Dios, cualquiera que sea la situación en la que nos encontremos, seguirá siendo Dios. Y eso es lo que nos quiere hacer recordar, y eso es lo que siempre al mirar hacia arriba o hacia la Escritura debemos recordar de Dios, que Dios seguirá siendo Dios y permanecerá para siempre. El verso 3 dice: te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Al decir el salmista que Dios estaría para siempre y de generación en generación estaría su memoria, está diciendo: tus promesas llegarán, tus promesas se cumplirán, lo que has prometido vendrá. Y es por eso que él dice: te levantarás y tendrás misericordia de Sión. Ahora nos menciona de una manera específica que no solamente su angustia, su aflicción era por él, sino que también en medio de esa aflicción y dentro de esa aflicción y dentro de ese corazón angustiado estaba también la nación. Estaba también allí Sión, estaba allí su pueblo. Y dice que vendría para él una ayuda de parte divina, de parte de Dios. Te levantarás y tendrás misericordia de Dios, un atributo de Él, su misericordia. ¿Por qué? Porque es tiempo. Tiempo, algo que constantemente Dios daba y demandaba al pueblo, a la nación, les daba como mensaje, era profecía, y era que había y vendría un momento de restauración. Vendría un momento donde el pueblo sería rescatado, donde sería ayudado, donde sería alentado. Y es donde aquí el salmista dice: porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Verso 4: porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Es muy probable, como lo sabemos, que esta nación estuviese atravesando un momento crítico, difícil, tal vez de ruinas, tal vez lo que había sido del templo ahora estaba hecho piedras, tal vez lo que antes fue hermoso de ese pueblo, de esa ciudad, de esta nación, había sido hermoso y ahora estaba completamente hecho polvo. Pero sin embargo, el salmista toma eso y dice: porque aún tus siervos aman lo que queda. Aman esas piedras que algún día llegó a ser algo especial, algo hermoso, una edificación, el templo. Pero aún allí estaba el corazón de ellos. El verso 15 dice: entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria. Y vemos una vez más entonces que el salmista sigue con la mirada puesta en Dios. Y el salmista no solamente habla de una restauración de la nación de Judá, no solamente está hablando de esta Jerusalén, de Sión, sino que además está diciendo que los demás pueblos adorarían a Dios. Restauración y además una invitación, porque las demás naciones vendrían a adorar y a exaltar el nombre de Jehová. Temerán el nombre de Él. Y todos los reyes de la tierra tu gloria, dice allí. El verso 16: por cuanto Jehová habrá edificado a Sión. Ahí vemos, la restauración vendría, y en su gloria será visto. ¿Cuál sería la gloria? De que esa promesa de que el Dios de esa nación lo haría y lo edificaría y la restauraría. Y es donde ahí podemos también nosotros, si queremos de manera personal aplicar eso a nuestras vidas. ¿Cuántas veces, tal vez muchos, habrán visto nuestras vidas hechas pedazos? Tal vez que diríamos, alguien diría: pero ¿de allí qué puede salir?
¿Qué puede venir bueno de ti? Pero cuando Dios coloca la mirada en alguien, como la colocó en esta ciudad, para poderla salvar, para poderla restaurar, también lo pudo haber hecho con nosotros. Y ahí podemos nosotros ver que Dios también puede y es poderoso para hacerlo. Aquí específicamente habla de Sión y que la edificaría y lo haría. Así que es esperanzador para el salmista colocar la mirada en Dios y saber de que el Dios frente al cual está no cambiaría, tendría promesas que Él cumpliría y además de eso tendría el poder para poder restaurar lo que se había deteriorado, dañado. El verso 17 dice: habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Salmista mira a Dios, mira hacia Él y sabe que Dios le escucha. Sabe que Dios, aún en medio de la circunstancia, le está oyendo. Al comienzo vemos al salmista mirando su aflicción, mirando la situación, pero ya al transcurrir de este salmo y en la mitad de este salmo está recordando que Dios oye. Está recordando que aquel Dios al cual se eleva oración no es tardo para inclinar su oído, porque Él ayuda al desvalido y no habrá desechado el ruego de ellos. El verso 18 dice: se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah. Y lo vemos aquí de esta manera. ¿Con qué fin se haría? ¿Con cuál sería el propósito que el salmista veía y recibía esto? Que esto vendría a ser de generación a generación notorio. De que esto no pasaría desapercibido a las futuras generaciones. Como es algo que para nosotros, todo lo que Dios haga en nuestra vida no debe quedar ni debe pasar desapercibido para aquellos que vienen detrás de nosotros. ¿Cuánto es de valor inculcar, hablar a nuestros hijos del Dios, el cual vive para siempre? El Dios que nos rescató de una vida en la cual estábamos consumidas, muertos en pecados, en delitos, y que con el tiempo pensamos y empezamos a dejar y que no es tan necesario. Es importante hablar de las cosas que Dios ha hecho, que ha hecho con nosotros. Esto que quede de generación a generación. Luego dice el verso 19: porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra. Así que la mirada está puesta hacia arriba y de arriba está puesta hacia abajo. Dios mira hacia su creación. Dios mira hacia la tierra. Desde su santuario miró Jehová desde los cielos hacia la tierra. ¿Con qué fin miró Dios? Según el autor de este salmo, aquí nos dice en el verso 20: para oír el gemido de los presos. ¿Hay presos hoy en día? Sí. Hay presos del pecado. Hay presos de maldad. Hay presos que aún necesitan la libertad que solamente Cristo puede dar. Y sin embargo vemos que Dios mira desde arriba para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, traer libertad, traer salvación, traer rescate a aquellos que están sentenciados a morir sin Cristo. Por eso es que hoy en día vemos que aquel que clama a Dios, aquel que coloca su fe en Jesucristo, es salvo. Porque aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Para soltar a los sentenciados a muerte. Verso 21. Para que publiquen en Sión el nombre de Jehová. Para testificar. Para darle a conocer en Sión, en la nación de este hombre, el nombre de Jehová. Y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Una vez más, entonces recalca en que no solamente
la nación iba a ser restaurada y iba a alabar a Dios, sino que a ella también se iban a unir los cánticos de otros. Y como ya llegando a la tercera parte, dice: Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Si hay algo que el salmista sabe es que ¿quién es el que debilita? Dios. ¿Quién es el que da la fuerza? Dios. Sin embargo, él en sus circunstancias, en su situación, ve que está débil y es por Dios. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. O sea, no me quites la vida de una manera tan rápida, prematura. Eso es lo que está diciendo. Por generación de generaciones son tus años. Allí está acomodador de vida entonces Dios. Y en el verso 25 al 28 vamos a ver la tercera parte y última, que dice la inmutabilidad de Dios. Y quiero que vean cómo va progresivamente este hombre en medio de esta oración. Está mirando aquí a Dios y en medio de ese mirar ve la inmutabilidad de Dios. Ve que Dios no cambia. Ve que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Desde el principio. Ahora, si Dios estuvo desde el principio y hasta aquí ha estado, seguirá estando Dios. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Verso 26: ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Y aquí algo importante: los cielos pasarán, la tierra pasará, pero Dios no pasará. Y Dios, en un momento determinado, como Él lo tiene ya establecido y como Él lo ha revelado, todo lo hará nuevo otra vez. Todo lo hará nuevo. Vendrá una nueva tierra y verán nuevos cielos. Todo por la obra de ¿quién? De Dios. Y aquí es hermoso este salmista como nos muestra y nos señala hacia el futuro. Aún desde este tiempo. Y ya nos está indicando que todo será cambiado. Que los cielos pasan, la tierra pasa y se envejecen. Sí, la tierra está envejeciendo. Los cielos encontramos que van cambiando, ya no son iguales. Sin embargo, Dios los mudará en su debido momento. Verso 27: pero tú eres el mismo. ¿Quién va a hacer la misma obra? ¿Quién es? Dios. Y tus años no se acabarán. Y esto es algo que también podemos tomar como una parte mesiánica, porque es mencionado también por el autor allí en la carta a los Hebreos. Y lo hace en relación con Jesucristo, porque él mismo coloca estos versos en esa carta. Y lo hace en relación con que está hablando de los ángeles, pero está hablando de Cristo. Y dice que aún los ángeles fueron creados, pero antes que los ángeles existiesen, ya estaba Cristo. En ese es el contexto en que lo usa aquí el autor de los Hebreos. Y aquí lo podemos ver de qué manera entonces lo muestra el salmista, de que Dios ha sido, será para siempre. Y lo mismo será con nuestro Señor. Aún desde el principio, aún desde que antes todo se comenzase a crear, Cristo estaba presente. Cristo ya estaba allí. Y verso 28 para terminar, dice: los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Qué alentador, qué hermoso y qué dirección nos da este autor, nos da este hombre de Dios. ¿Cómo termina él? Sabiendo de que todo va a pasar, sabiendo que Dios estará presente, hablando de una manera esperanzadora. Nótenlo: los hijos de tus siervos habitarán seguros. Y esto nos está mostrando el milenio. Esto nos estará mostrando allí la nueva Sión, el monte de Sión, cuando Cristo descienda y comience a reinar, y nos podrá
ser evidencia y podremos estar confiados y seguros de que esto será así. Y es como lo muestra el salmista, de la angustia, y ese es el caminar del peregrinaje, el caminar del peregrino. En medio comienza con su angustia, en mitad del camino mira a Dios y conoce a Dios, sabe cuál Dios, el cual ora, conoce sus atributos, conoce lo que Él es, lo que Él hace, y al finalizar, ¿cuál es el pensamiento de aquel peregrino? La confianza plena de que Dios cambiará toda situación, de que un día vendrá y todo será restaurado. Eso es como nos lo permite ver este hombre. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. ¿Qué podemos pensar? ¿Se le acabaría la angustia aquí a este hombre? ¿Ustedes qué creen? No se le acabó, pero sí encontró esperanza y aliento en Dios. Pueda que la situación hoy a nosotros no nos cambie por leer este salmo. Pueda que en el momento en que estemos orando a Dios la situación no cambie, pero sí podemos estar seguros de algo, que esa situación cambiará y que Dios ha prometido y que Dios es fiel y que Dios cumplirá y aún lo hará. ¿Y cuál es la labor de nosotros? Contarlo de generación en generación e invitar a todos a alabar y a exaltar la grandeza del Dios, el cual vive para siempre. Amén. Oremos. Padre, damos gracias en esta noche por tu palabra, bendito Señor, por este salmo que nos permites estudiar, nos permites caminar por medio de estos versos, confiados, seguros de que es tu palabra, de que es inerrante e infalible, que es tu palabra, bendito Señor, la fuente de alimento para nuestra alma. Gracias, bendito Señor, porque tu palabra nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y tal vez nos podemos identificar en esta noche, Padre, con las palabras de este hombre al comienzo, en cualquier circunstancia en nuestra vida que hemos atravesado o que estemos atravesando. Y podemos tal vez en medio de la angustia, de la aflicción, ver de que tú no nos oyes o que tú estás ausente o que tal vez nuestro clamor, bendito Señor, no llega a ti. Pero qué bueno es en medio de este pensamiento, Dios, levantar nuestra mirada a pesar de todo hacia ti y confiar en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en ese Dios poderoso, en ese Dios del cual, bendito Dios, está el poder para cambiar toda situación. Y no solamente esto, Señor, sino para ver cumplidas las promesas hechas a su pueblo, a su nación y hoy a nosotros, su iglesia. Gracias, bendito Señor, por el favor que tienes para con nosotros de poder ser alentados por medio de ella y de este salmo. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.